Vamos a estar haciendo un pequeño videito, pequeño más o menos porque va a durar entre 1 hora y media, supongo, tal vez un poquito más. Pero la idea de este video es que podamos cubrir lo necesario para que una persona que jamás en su vida vio Spring pueda tener una aplicación que esté funcionando. La idea es que podamos usar Spring Boot, que podamos ver la lógica del módulo web, la lógica del módulo de inyección de dependencias y la lógica del módulo de JPA. Todos estos son módulos que son de los más comunes que se suelen utilizar cuando se arma una aplicación productiva. Vamos a armar una aplicación sencilla, pero que permite entender cómo usar Spring Boot y la arquitectura que solemos utilizar cuando programamos aplicaciones en Java, en Kotlin. Y vamos a empezar justamente por ese lado. Antes de entrar al código, antes de entrar en dependencias y demás, vamos a entender cuál es la estructura básica que se suele utilizar cuando programamos o pensamos una aplicación. Voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer un diagrama simple, básico, para poder entrar en tema. Entonces, vamos a hacer un diagrama bien simple, con cajitas. La mejor manera de programar. Vamos a pensar las aplicaciones en esta primera instancia en aplicaciones que son backend, aplicaciones del lado del servidor. Vamos a olvidarnos de la parte gráfica del usuario haciendo clic en botones en la página web y vamos a pensar en la parte del backend. Pero para que tengas una idea, para que se tenga una idea simple, en las aplicaciones por lo general actualmente, cuando vos estás apretando esos botones en la página web, no tenés toda la lógica en esa página web. Por lo general, la página web suele utilizar servicios, utilizar aplicaciones, utilizar programas que se encuentran en un servidor. Estos programas que se encuentran en el servidor tienen una lógica más dura, una lógica un poco más fuerte, y se las denomina aplicaciones backend. A las otras, donde está la lógica un poquito más visual, se las denomina aplicaciones frontend. Nosotros vamos a enfocarnos con Java, con Spring Boot, estas aplicaciones backend. Entonces, lo primero que tiene una aplicación Spring Boot, Java o Kotlin es un punto de entrada. Un punto de entrada donde decimos, en este momento, en este punto, se levanta la aplicación. Es como en el botoncito que uno toca clic para que se levante tu aplicación. Entonces vamos a llamarlo a esto run o punto de entrada. Después tenemos debajo de esto uno o más controllers. A su vez, los controllers llaman a servicios. Un controller puede llamar a uno o más servicios. A su vez, los servicios tienen dos opciones para hacer llamadas. Pueden llamar a un componente, porque cada uno de estos, dentro del ecosistema de Spring Boot se lo denomina componente, que son de distintos tipos. Este es un componente de tipo controller, este es un componente del tipo servicio, y un servicio puede llamar a componentes del tipo repositorio o componentes del tipo cliente. Entonces esto, si lo unimos con flechitas,
bien simple, se mueve así. Esto es el diagrama básico de una arquitectura en una aplicación Spring Boot, Backend, Java, Kotlin. Entonces, funciones que cumple cada uno. Y vamos a empezar desde acá, desde abajo en vez de arriba. El repositorio es toda la conexión entre nuestra aplicación. Supongamos que nuestra aplicación es todo una burbuja, que es todo esto. Es nuestra conexión entre nuestra aplicación y una base de datos. Vamos a decir que esto es la base de datos, que está por acá. Es algo externo a nuestra aplicación. Y por medio del repositorio nosotros nos conectamos a esta base de datos o a muchas bases de datos. La idea es que cada repositorio se conecte a una base de datos diferente. También puede ser que el mismo repositorio se conecte a la misma base, pero llamando a entidades diferentes. Y eso ya lo vamos a ver. A su vez, después tenemos otro actor externo en otro sistema, que son otros microservicios. Los vamos a conectar a otros microservicios por medio de los clientes. Entonces, sabemos que los repositorios van a hacer la conexión de nuestro sistema con base de datos, que es un actor externo, y tenemos otro actor externo que son los microservicios. Y nuestra aplicación se conectará a ellos a través de los clientes. Esa es la función que cumple cada uno. El servicio agrupa a estos dos o a uno de los dos y lo que hace es transformar la data que viene de acá o de acá a datos que nos sirvan a nosotros. Y suele siempre haber un proceso en el medio. Traigo data, lo proceso. Pero no solo eso, es el puente entre lo externo y lo externo que puede venir de otro lado. ¿Qué me refiero a lo externo de otro lado? Acá, ¿te acordás que estábamos hablando de las aplicaciones frontend? Las aplicaciones frontend u otros microservicios también suelen hablar con nosotros. Como nuestro microservicio suele hablar con otros microservicios pueden hablar con nosotros o aplicaciones frontend. Estos microservicios o aplicaciones frontend pueden comunicarse con nosotros por medio de los controllers. Entonces, la data entra por acá. Vamos a cambiar de estilita. La data puede venir por acá. Por lo general para pedirnos cosas o para decirnos, che, procesa esto. Entonces el controller, la función que tiene el controller es ser esa capa que escucha a microservicios externos o otras aplicaciones frontend, tomar esa data que suele llegar en tipo JSON, transformarlo en un objeto y dárselas al servicio. ¿Para qué? Para que las procese, para que si necesita información de la base de datos la vaya a buscar, para, por ejemplo, si necesita procesar algo un poco complejo, busque esa información en otro microservicio. Para procesar todo eso acá adentro se procesa todo y le da una respuesta a este que nos vino a pedir o a este que nos vino a pedir. Entonces, entra información por acá en JSON, entra información por acá en JSON
la transformamos en un objeto y se la damos el servicio para que él lo procese. El servicio puede consultar a la base, puede consultar otros servicios, procesa, lo transforma en algo que sirve, que dé valor, y lo devuelve al controller para que el controller lo devuelva a quien lo pidió. Por eso la flechita acá es así, de ida y de vuelta. Este es el diagrama básico de la arquitectura y de las responsabilidades que cumplen los distintos componentes en nuestra arquitectura de Spring Boot Java y los actores externos en nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es leer los requerimientos que nos dan de un sistema, y en base a estos requerimientos vamos a armar un microservicio que haga todo eso que estuvimos hablando recién. Venimos acá y el requerimiento es el siguiente: una persona, la idea es que una persona posea un libro. Es decir, una persona tiene un libro. Un microservicio externo posteará, acá estamos hablando ya de res, de los verbos res, post, put, delete, get. En este video asumimos que se sabe sobre post, put, get, delete. Así que, como dije, se posteará, un microservicio posteará los datos de una persona y posteará el ISBN de un libro. El ISBN es algo así como un identificador del libro que está asociado a datos. Con ese ISBN del libro vamos a buscar los datos en otro microservicio. Ese otro microservicio es la API de Google Books. Y todo esto lo vamos a guardar en una base de datos que es de, bueno, el tipo H2, es embebida y es relacional. Fíjense cómo todo esto, que es realmente algo simple, cumple con todo lo que estábamos viendo en este diagrama. Tenemos un microservicio externo, no se da este caso, pero podría hacerlo tranquilamente. Es un microservicio externo que nos da datos de una persona y nos da el ISBN de un libro. Nos da esas dos cosas. Nosotros tenemos que, con esos datos, venir acá, buscar datos de un microservicio que es el de Google Books. Vamos a buscar datos en base a ese ISBN que nos dieron. Vamos a tomar esos datos, transformarlos en un objeto que a nosotros nos sirve y guardarlo en la base de datos. Una vez que lo guardamos en la base de datos, vamos a retornar una persona con un libro y los datos de ese libro. Se lo retornamos al microservicio que nos invocó. Una de las cosas tal vez más complicadas o que suele traer problemas cuando trabajamos con Spring Boot es, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arranco la configuración inicial? Spring Boot nos provee una página que nos facilita un poquito este problema. Se llama Spring Boot Initializer. En esta página vamos a manejar las dependencias y los módulos que vamos a utilizar de Spring de forma simple. Por ejemplo, quiero decir que vamos a trabajar con Java, vamos a trabajar con Maven, que es el inyector de dependencias que queremos utilizar en este caso. También está la opción de usar Gradle. Y vamos a usar Java 8. Y ahora veremos los módulos de Spring que vamos a utilizar. Como habíamos mencionado antes, lo que vamos a estudiar son 3. Spring Boot Web. Después tenemos JPA. Y a su vez también vamos a trabajar la parte de inyección de dependencias, pero que ya viene incluido en los módulos de Spring. Así que no hace falta inyectarlo. Vamos a generarlo. Esto nos genera
una demo. Esta demo la vamos a extraer. Queda como demo 1 porque yo hice una pruebita hace poco. Y ahora vamos a usar un IDE para levantar el proyecto. El IDE que uso yo es IntelliJ. Cada persona puede usar el IDE con lo que más se sienta cómodo. Algunos utilizan Eclipse, otros usan NextBeam si es que todavía existe. En mi caso utilizo IntelliJ, me siento cómodo con él y voy a abrir el proyecto que descargamos recién y que extrajimos recién, que nos viene ya con una implementación básica y configuración de Spring para utilizar. Vamos acá estoy abriendo IntelliJ. Esto es un proyecto que yo ya tengo mío, que voy a ir utilizando como para copiar y pegar código para hacerlo tal vez un poquito más rápido. En este caso, bueno, voy a cerrar este y voy a abrir un proyecto nuevo. Voy a abrir un proyecto. Y voy a usar el demo 1, que fue el que me descargué recién y que extraje. Lo abro en una nueva ventana y busco la ventana de demo 1. Y como verán, importamos de Maven. Otra manera de importar todo lo que viene de Maven es yendo acá al costadito Maven, recargando. Es otra manera también de importar, diferente a la que hicimos recién. Explicación rápida. Esto es un proyecto Spring Boot que usa como inyector de dependencias Maven. Yo doy por asumido que ya se entiende lo que es un inyector de dependencias, pero lo voy a explicar muy por arriba. Spring Boot Initializer nos permite en este archivito, que es el POM de Maven, tener las distintas dependencias de Spring que vamos a utilizar, tanto para test, como la parte web, como la parte de los repositorios con JPA y el acceso a la base de datos. Todo esto ya viene hecho por Spring e inclusive una clase que es el punto de entrada. Por ahora voy a comentar esto. Por ahora, en un ratito cuando toquemos JPA lo voy a descomentar. Vuelvo a recargar Maven. Y como les mostraba acá, esto que descargamos de Spring Boot Initializer nos da la estructura básica para utilizar una aplicación Spring Boot. Esto por el momento no lo vamos a usar, lo elimino. Y tenemos todo lo básico para trabajar desde cero con la aplicación Spring Boot. Entonces, de esta forma, yendo a la página, descargando e importando nuestro IDE, ya tenemos lo mínimo básico para comenzar con la aplicación Spring Boot. Esta clase es el punto de entrada a nuestra aplicación. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de este punto de entrada? Bueno, es exactamente esta clase. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una clase que tenga el nombre que nosotros querramos darle y ponerle esta annotation, esta anotación que identifica a esta clase como el punto de entrada. Esta anotación es lo mismo que decir acá está el punto de entrada de nuestra aplicación y este es el main de nuestra aplicación, la función de la clase que levanta nuestra aplicación. Si nosotros corremos la aplicación en este momento, como estamos haciendo ahora, vamos a tener una aplicación Spring Boot andando. Obviamente sin nada, como ven acá, comenzó. Obviamente sin nada, ahora vamos agregando el código, pero es una aplicación mínima y básica para que funcione. Y por otro lado tenemos las properties, que lo vamos a ir explicando a medida que la vayamos utilizando. Por el momento no lo vamos a utilizar. Entonces,
Tenemos el punto de entrada y ahora lo que necesitamos, el paso siguiente cuando creamos una aplicación desde cero con Spring Boot, es ir nombrando e ir agregando los distintos paquetes que utilizaremos. Los paquetes básicos que se suelen usar son controller, servicio, clientes, el repositorio, que da la casualidad coinciden con estos paquetes básicos que hablábamos que son los componentes importantes de nuestros sistemas, de los distintos sistemas que creemos. Los tenemos. Es momento de empezar a volver a recordar cuál es nuestro requerimiento. Decían que necesitamos crear una persona que pueda poseer un libro, que nos postearán los datos de una persona y el ISBN de un libro. El ISBN lo vamos a buscar, los datos del ISBN lo utilizaremos para buscar en otro microservicio justamente los datos de ese libro. Utilizaremos la API de Google Docs y guardaremos todo esto en una base de datos relacional embebida. Empecemos por la parte del principio. Tenemos una persona que va a postearnos los datos, nos van a postear los datos de una persona y el ISBN de un libro, para crear justamente la persona que va a tener un libro. Hay dos formas de encargar por lo general el proyecto cuando ya empezamos a meter código. Lo primero que podemos hacer es o pensar el modelo o empezar a meter a crear los objetos que llegarán al controller. Si miramos de nuevo este gráfico, esto nos enviaba datos en JSON y nosotros los transformábamos en objetos. Una opción es, como dije, crear los objetos que van a llegar al controller o pensar directamente en el modelo. En nuestro ejemplo, ¿qué sería el modelo? El modelo en nuestro ejemplo sería una persona y un libro. ¿Qué serían los datos en nuestro ejemplo que nos llegan al controller? Serían los datos de una persona y el ISBN de un libro. En este caso, como no hay una gran diferencia, vamos a empezar por los datos que van a llegar al controller. Es algo que se hace inclusive antes de crear el controller, la clase controller así. Entonces, a este paquete le vamos a crear una clase. Le vamos a llamar de esta forma: person input. Puede tener otro nombre como person DTO, puede tener muchos nombres y es el nombre que más le guste. En mi caso me suele gustar que todo lo que entra por un controller se llama input, que todo lo que sale de un controller se llame output. Es una convención que suelo utilizar para no confundir nombres. Entonces, empecemos a ver qué tiene person. Perdón. Ahora sí. Vamos a decir que vamos a recibir el nombre de una persona. Vamos a recibir el DNI de esta persona. Vamos a recibir la edad, ¿por qué no? Vamos a pasarlo a inglés. Estos son los datos que tendremos una persona. Estas son las variables internas de esta clase. Ahora, estas clases en Java necesitamos ponerle los getters y los setters. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es
directamente con nuestro IDE o creando las clases a mano. Si quisiéramos hacerlo con el IDE, en mi caso, el IDE me permite generar getters y setters y lo hago directamente. Una opción es esta. Me genera todos los getters y los setters de la clase. Esto, en mi opinión, es mucho código. Y lo puedo solucionar con una librería que se llama Lombok para poder generar todo esto. Estos getters y estos setters sin tener que llenar mi clase de ellos. Pero si utilizamos la librería es importante que tengamos en cuenta de que esto existe, de que esto está y de que accedemos a ellos por medio de la librería. ¿Cómo hacemos para inyectarla? Una opción es buscarla en internet, otra opción es venir acá. Nos olvidamos de ellas antes, pero la buscamos ahora. Hacemos clic en explorar y buscamos la dependencia que nos faltó, que es Lombok. Simplemente copiamos esa dependencia porque todas las demás la tenemos, cerramos y la pegamos en nuestras dependencias. Entonces yo ahora puedo hacer getter, puedo hacer setter, esta no era ese, acá, getter de Lombok, y ya tengo los getters y los setters de esta clase, sin tener que escribirlos a mano o usar el IDE para importarlo. Pero yo sé que si invoco esta clase desde otro lado, puedo acceder a los getters y a los setters. Ahora nos está faltando una cosita más, que es el constructor. Y además nos está faltando los constructores. Tenemos los setters, tenemos los getters y falta el constructor de la clase. Es lo mismo. En este caso hay una opción que es o crear el constructor a mano de este objeto. La otra opción es hacerlo con OLIDE. Si yo fuera a hacerlo con OLIDE, genero constructor para todas sus propiedades y ahí tengo el constructor armado. La otra opción es usar Lombok, la librería, para evitarnos tener que crear este código, tenerlo ahí y directamente usar esta notación que nos permite justamente construir este objeto sin la necesidad de tener el constructor programado y ver acá el código. Este constructor nos va a permitir que cada vez que creamos una persona tengamos que pasarle al nombre, el DNI y la edad. Entonces, hasta el momento, si venimos acá, tenemos esta partecita del requerimiento. Una persona con sus datos y el ISBN de un libro. Perdón, nos está faltando una cosita más. El ISBN del libro. Ahora sí ya estamos. El ISBN del libro. Esto es el dato que llegará al controller. Va a llegar de forma de JSON, pero nosotros lo vamos a transformar en un objeto. Spring lo va a transformar en un objeto. Y será un objeto de este tipo. Person input. Vamos al controller. Ahora sí, es el momento de crear nuestro controller. Vamos a crear una clase que vamos a llamar person controller. Esto de acá, person input, es un objeto que se le suele llamar DTO, Data Transfer Object. Solamente transporta datos, nombre, edad, no tiene un comportamiento. Como no tiene comportamiento, le decimos que es un DTO, Data Transfer Object, y se suele poner en otro subpaquete dentro del controller, porque probablemente en tu sistema tenga muchos. Así que vamos a hacer exactamente eso.
tenemos entonces nuestro person input, que será lo que ingresa a nuestro controller, y ahora sí tenemos nuestro controller. Para decirle a Spring Boot, esta clase es un controller que tiene que estar disponible para escuchar a los distintos microservicios que nos quieren invocar, para decirle, che, este controller va a estar escuchando a los microservicios que puedan venir a consumirnos. Adivinen que hay que usar una notación como casi todo en Spring Boot. La notación que vamos a usar es resController. Con esta notación estamos indicando que esta clase es un controlador de nuestro sistema. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es crear un método. Este método le vamos a poner un tipo y le vamos a poner un nombre. El tipo que va a retornar va a ser un tipo que utiliza Spring Boot para devolverle cosas a los microservicios. Nosotros dijimos que a este microservicio había que devolverle una persona con los datos, una persona con sus datos y los datos de un libro. Entonces, a eso hay que envolverlo en un objeto de Spring Boot, que es como un objeto que Spring Boot va a retornarle a los microservicios que nos invocan. Ese nombre del objeto se llama Response Entity. Es una entidad de respuesta que va a estar generada por una persona. A la clase persona aún no la creamos. La clase persona es la A, que es parte de nuestro modelo, que la vamos a crear ahora en un segundito. A este método lo vamos a llamar generate person, o si no también podemos poner create person, donde vamos a recibir por parámetro los datos que justamente estábamos hablando antes. Estos datos los vamos a recibir por parámetro. Nuestro controller recibirá para crear una persona los datos de un person input. ¿Cómo decimos esto? De esta forma. Vamos a recibir un person input y a la variable que representa ello le vamos a decir que es un person input. Y acá vamos a poner mucho código que poco a poco vamos a ir llenando. Entonces, algo que nos está faltando, que acá claramente está rompiendo, es la persona. Nosotros vamos a retornar hacia afuera una persona. Vamos a crear un paquete más, porque esta persona va a ser parte de nuestro modelo. Ustedes no siempre van a tener que devolver en el controller algo de su modelo. Para nada. Ustedes, si quieren, pueden devolver un objeto más simple. O sea, tal vez una persona es muy compleja para retornar en un modelo. Es muy compleja para retornar en un controller y está perfecto. En este caso, yo decido que voy a retornar una persona, pero tranquilamente se puede retornar cualquier otro objeto. O sea, no es obligación. En un controller ustedes pueden retornar lo que quieran. En este caso, yo voy a retornar una persona. Que, por casualidad, una persona es parte de mi modelo. Entonces, creo un paquete más que se llame modelo. Fíjense cómo cliente, controller, modelo, repository, service, están todos al mismo nivel. Es decir, que tienen todos el mismo nivel de importancia a nivel estructura de paquetes. Son como los conceptos o los componentes más fuertes que vamos a ver en el sistema, entonces por eso los tenemos a ese nivel de paquetes. Entonces, lo vamos a crear. Vengo acá a modelo y creo la clase persona. Y fíjense como ahora, si yo hago Alt, Enter en mi IDE, se importa la clase persona, porque ahora está creada la clase persona. Ahora, dijimos que una persona, lo tenemos al principio de nuestro requerimiento, una persona va a poseer
un libro. Una persona hasta el momento sabemos que va a tener estos datos: el nombre, el DNI y además una edad. Pero además una persona tiene que tener algo más. Esto es básico de objetos. Tiene que tener un libro. Y si un libro dijimos que tiene datos, con el cual luego iremos a buscar a otro lado, datos que se tienen que llenar, vamos a tener que crear un objeto libro. Porque no es solamente el título de un libro, no es solamente las páginas de un libro, sino es un conjunto de datos que representa un libro. Entonces vamos a crear un libro. Y como ven está en rojo, es decir que falta crearlo. Lo vamos a crear también dentro de nuestro modelo. Porque personas del modelo, y si una persona tiene un libro, también es parte del modelo básico de nuestro sistema. Entonces ahora sí, creamos un libro. Y fíjense cómo ahora el IDE entiende que libro es este libro que está acá, que es parte de nuestro modelo. Y ahora sí, al libro tenemos que crearle lo que necesitamos, las variables que componen a un libro, que dijimos que la principal de todas era así, el ISBN, que era como un ID del libro. Vamos a agregarle también más datos. Estos datos los voy a sacar de otro proyecto que yo ya tengo armado, está armado en otro lenguaje, para recordar cuáles son. Me voy a llevar solamente estos datos. Ahora los paso a Java. Simplemente hice esto para evitarme recordar cuáles eran cada una de las variables que tenemos que utilizar. Entonces un libro estará compuesto por todo esto: ISBN, título, autor, publicador, fecha de publicación y una categoría. Y nos está faltando una cosita más que también le hicimos antes, que es agregar getters, setters y el constructor para poder acceder a los datos de una persona, setearlos de una persona y crear una persona. Lo mismo tenemos que hacer en libro. Entonces ya hasta este momento tenemos el modelo que utilizaremos en nuestro sistema creado. Es un modelo simple, entonces no nos llevó realmente mucho tiempo. Por el momento, Cursor Controller sigue rompiendo. Y sigue rompiendo ¿por qué? Porque no le estamos devolviendo el tipo que espera. Para poder devolverle el tipo que espera, nosotros necesitamos crear una persona. Pero no podemos en este punto de nuestro programa simplemente crear una persona y retornarnos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega, en Cursor Input, en el controller, nos llega solamente estos datos y el ISBN de un libro. A partir de este ISBN tenemos que ir a buscar todos los demás datos que nos hacen falta. Lo estaremos haciendo ahora más adelante. Falta agregar una cosita más, algunas anotaciones más
a nuestra aplicación de Spring Boot. Primero necesitamos agregar una anotación para que el JSON que nos llega se transforme en este objeto. La anotación que maneja Spring Boot para poder hacer esto, para transformar JSON a este objeto que a nosotros nos sirve, es la siguiente. Ahora sí. Request body. Nos llega una request. Nos llega el cuerpo de una request en formato JSON. Y Spring por nosotros la transforma en este objeto. A su vez falta una cosita más. Dijimos que a nosotros nos van a postear estos datos. Un repaso rápido de los conceptos básicos de REST es que tenemos varios verbos: get, post, delete, put. Get es para cuando algo ya está creado en nuestro sistema y queremos obtenerlo por lo general desde un ID, o queremos obtener cierta cantidad de datos y filtrar. Si queremos obtener, no sé, muchas personas que tienen 1,80 m, a partir de un get y un filtro podremos hacerlo. Un post por lo general es para crear. Hay una persona que todavía no existe, a partir de un post y datos la crearemos. Queremos eliminar una persona que existe, a partir de un delete lo haremos. Queremos modificar una persona que existe, a partir de un put lo haremos. En este caso, como mencionaba en los requerimientos, nos va a llegar un post. Y para que Spring entienda que este método tendrá la lógica de un post, tenemos que utilizar otra anotación. Spring nos provee la anotación postMyPin. Ahora, si nosotros no ponemos nada, esto va a llegar a la siguiente URL. Va a llegar a la URL localhost /. Si nosotros quisiéramos crear una API que siga las reglas de REST, es importante que dividamos nuestra API en recursos. Nuestra API maneja en este momento un solo recurso, que es persona, por el cual lo que nos gustaría es que llegue a esta URL. Si nosotros manejáramos otra cosa, si manejáramos autos, nos gustaría que llegue a esa URL. Si nuestro sistema manejáramos personas y autos, cuando querramos crear autos, tendrían que crearse en esa URL. Cuando creamos personas, deberían crearse en esta otra URL. Entonces, como nosotros queremos que se cree en esta URL, vamos a indicarlo, porque si no indicamos nada, va a crearse directamente en la URL raíz, que es esa. ¿Cómo hacemos esto? A esta anotación le vamos a pasar un parámetro que es pad y le vamos a agregar barra person. Ahora, una de las reglas también de REST, no quiero entrar mucho en detalle de REST porque ya es un concepto que se debería saber, es que los recursos de la aplicación siempre estén en plural. Entonces, esto más que person debería ser people. Entonces, tenemos el post de un people, de una persona, que va a llegar a la ruta people. Tenemos el método que es crear una persona, y sabemos que el JSON se va a transformar en este objeto por medio de esta anotación. Y como dije,
falta seguir agregando código a todo lo que falta. Entonces, como habíamos dicho antes, en el diagrama, un controller llama a un servicio. Y un servicio llama a un repositorio y a un cliente. Lo próximo que tenemos que crear es el servicio. Vamos a crear un servicio. Y lo vamos a crear dentro de el servicio, dentro del paquete de servicios. Como vemos, esto sigue rompiendo y va a seguir rompiendo por un ratito más hasta que de a poquito vayamos completando los distintos niveles de la aplicación. Vamos a crear person service. Ahora, tenemos person service creado. Tenemos que hacer que el controller se conecte con este servicio. Para hacer esto, el controller tiene que tener como dependencia al servicio. Esto es uno de los conceptos que hablábamos antes, que no estaba en el POM, pero que sí es parte de Spring Boot, que es agregar servicios y agregar dependencias. Y esto es algo muy clave e importante en Spring Boot que hay que prestarle mucha atención. Vamos a, en principio, crear el constructor. Y esta vez lo vamos a crear a mano porque quiero que quede claro la idea de inyección de dependencias. Vamos a crear el constructor de una persona, de un person controller. Person controller, acá, public. Y nosotros queremos que el controller tenga como dependencia un servicio. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, un controller tiene un servicio. Entonces, decimos que person controller va a recibir por parámetro un person service miren cómo voy creando todo a mano porque quiero que se pueda entender y digo person service igual a ok. ¿Ven que esto está fallando? Porque hasta acá esto es un constructor más. Y ustedes se preguntarán, ¿solo con el constructor basta para decir que tenemos una dependencia entre el controller y el servicio? ¿Solamente con el constructor basta decir que un controlador tiene dependencia del servicio? No. Ya tenemos la dependencia. O sea, el controlador ya tiene una dependencia. Tener un atributo que es un objeto es una dependencia entre un objeto y otro. El controlador ya tiene un objeto dentro que es un servicio que es una dependencia del controlador porque está justamente como atributo. O sea, ser un objeto. O sea, tener un objeto como atributo, eso es tener una dependencia. Ese es el concepto de tener una dependencia. Ser un objeto y tener un objeto como atributo. Es justamente este caso. El objeto es person controller, es una clase, pero en sí es un objeto que tiene como atributo person controller, person service, perdón. Ahora, es necesario recibirlo por constructor, pero veamos que este constructor me indica que está fallando en algo. Y justamente me está diciendo que no lo está auto-wireando. ¿Por qué? Porque auto-wire es una notación de Spring para indicar justamente que este objeto es una dependencia. Entonces, por un lado necesitamos anotar con AutoWire el constructor o, la otra opción,
es anotar el atributo. A mí me gusta más hacerlo por constructor, a gusto de cada uno. Y falta otra patita más, que person service sea un componente. Hay que agregarle la anotación componente. Entonces, veamos cómo se fue el error. ¿Por qué? Porque consiste de dos partes. Una, de este lado, es decir, que lo estamos auto-wireando. Si no les gusta así, como dije antes, para que sea más simple, si quieren podemos hacerlo así. Estamos auto-wirear esto acá. Pero fíjense cómo nos dice que no es recomendado hacer la inyección desde el campo, que siempre es mejor hacerla desde el constructor. Por eso, recomendación del mismo framework, lo voy a dejar así. Evitemos errores y problemas. Y del otro lado, el servicio tiene que ser un componente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de todo esto? Esto es un componente, esto es un componente, esto es un componente y esto también es un componente. Entonces ya tenemos estas anotaciones utilizadas. De a poquito nos estamos adentrando mucho en el mundo de Spring y de a poquito vamos agregando más y más anotaciones que nos van simplificando un montón de problemas, pero que a su vez es crear una API REST en Spring. Entonces, esto acá sigue rompiendo, obviamente. ¿Por qué? Porque no estamos devolviendo esto. Así que es momento de entrar a Person Service y seguir agregando comportamiento. Vamos a crear un método que retorne una persona y que, una persona, agrego, importo la clase persona y vamos a poner también create person. Para crear una persona vamos a necesitar, no nos queda otra, vamos a necesitar estos datos. En este caso yo voy a pasar directamente todos los datos así de una, pero el servicio no necesariamente tiene que recibir todos los datos de una. El servicio, si quiere, puede recibir un dato, dos datos, tres datos, puede recibir muchos objetos como person input. El servicio puede recibir solamente la edad y el nombre. O sea, el servicio puede recibir lo que quiera. No es obligación que si esto se recibe en el controller, esto lo reciba el servicio. En mi caso yo lo voy a usar porque es un ejemplo simple, pero no es obligatorio. Y es importante tener en cuenta esas cosas, que no es obligatorio que si esto está acá, también está en el servicio. El servicio puede recibir lo que necesite para crear una persona. Entonces, ya tenemos este método. Y si ahora ya tenemos la firma del método. No tiene cuerpo, no tiene comportamiento todavía, pero tenemos la firma. La firma es esto, es decir que devuelve a una persona, que el método se llama createPerson y que recibe un person input. Así que a pesar de que no le hayamos puesto comportamiento aún, vamos a utilizarlo para que desaparezca este error de acá. Vamos a hacer person service create persona y le pasamos person input. Ahora ya estamos ahí a un pasito de retornar lo que necesitamos. Todo esto va a ser una persona. Siempre es bueno trabajar con constantes, pero en este caso la voy a obviar. Y digo que voy a retornar un response entity 200, es decir, un OK, con el body persona. Y fíjense cómo nuestro controller ya está creado. O sea, el controller, el código al menos del controller, ya está hecho. Esto es crear un controller. Lo hicimos por medio de las firmas, o sea, si bien todavía no está la lógica, ya la firma y el código está. Falta la lógica ahora del servicio, que es lo que hace todo lo demás.
Un dato también interesante es que person service yo le agregué la anotación @component. Como dije, un servicio es un componente, un cliente es un componente, un repositorio es un componente, un controller es un componente. Pero fíjense como el controller no tiene un @component, tiene un @RESTcontroller. Bueno, es un subtipo de un componente y el servicio pasa exactamente lo mismo. Existe un subtipo de componente que es service. Y si ponemos service acá, nos ahorramos el escribir el AutoWire ahí. ¿Ven que lo sigue detectando? Entonces son un poquito menos de anotaciones y está bueno y sirve. Ahora sí, vamos a la lógica de person service. En person service se empieza a repetir la misma idea. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Un servicio puede tener un cliente y repositorio, o solamente cliente o solamente repositorio. Algo que no debería pasar nunca es que un controller llame directamente a un repositorio o un cliente. Eso estaría mal. Siempre debería haber un servicio en el medio. Más que nada por división de capas. Por más que sea prácticamente un pasamano, está bueno tener todo dividido en capas por si el día de mañana se empieza a agregar lógica. Ahora, person service, justo en este caso, va a suceder que va a tener las dos cosas. Va a tener por un lado un person repository que aún no está creado, ya lo vamos a crear, y por el otro lado va a tener un book client. Esto lo vamos a dejar en standby y vamos a ir creando uno por uno. Me parece que primero vamos a crear el book client. Vamos a pegarle un servicio externo, vamos a traer la respuesta y luego, una vez que tenemos la respuesta, iremos a guardarla en el repositorio. Entonces me voy a crear un cliente. ¿Dónde me voy a crear este cliente? En client. Es una buena práctica, en vez de directamente crear la clase, crear una interfaz para que después una implementación del cliente la justamente implemente. Esto va un poquito más ligado a Clean Architecture y por el momento no me voy a meter en eso porque es súper amplio Clean Architecture. Por el momento voy a directamente crear la implementación y al final del video vamos a hacerlo un poquito mejor con interfaces y demás. Por ahora vamos a directamente crear la implementación. Entonces tenemos un book client. Vamos a decirle a person service check importa book client. No le vamos a poner lógica a esto todavía, pero vamos a crearlo para que no rompa. Si tenemos un person repository, vamos a crear el person repository en donde corresponde, en el paquete repository, y hacemos lo mismo. Ahora sí, lo lee y lo importamos. Boot client. En principio vamos a también decir que es un component. En principio vamos a también decir que esto es un component. En principio, como dije. Y vamos a hacer el constructor, como ya lo hice antes, lo voy a hacer desde el IDE.
y le voy a agregar el AutoWire acá para que los pueda levantar, para que los pueda traer. Entonces ahora Boot Client va a tener todo lo que es la lógica que engloba a pegarle una API externa, traer el resultado y devolvérselo al servicio, que en este caso es quien se lo pide. Esto no es una lógica compleja, pero tampoco es una lógica simple, y tenemos que entender que para poder hacerlo, en principio necesitamos saber qué datos tenemos que enviarle al servicio externo y qué datos nos va a devolver el servicio externo. Antes de meternos con cómo lo vamos a hacer, pensemos en eso. ¿Qué datos necesita el servicio externo para darnos información y qué datos nos va a devolver cuando tengamos esa respuesta? A client vamos a ponerle también otro subpaquete que sea de Data Transfer Object. Y vamos a decir que la información que sale de nuestro sistema se va a llamar book request, porque le estamos haciendo una request, una petición a un servicio externo. Y vamos a decir, miremos acá, vamos a decir que lo que nos va a responder el servicio externo, la API de Google Books, se va a llamar Books Response. Son de TOs, por más que le pongamos el nombre que le pongamos, siguen siendo TOs porque llevan y traen datos. Data Transfer Object. Lo que necesitamos saber ahora es qué necesita Google Books para darnos información y qué información nos va a devolver. Yo esto lo tengo y lo tengo en el otro proyecto que uso de ejemplo, que está en otro lenguaje. Voy a copiarlo, voy a pasar el video, voy a copiarlo y después van a ver en la pantalla los datos directamente. Bueno, nos habíamos quedado en que lo que había que hacer ahora era crear la clase request, que va a ser la pegada, que va a llevar los datos que se necesita para hacer una pegada de servicio externo, y que vamos a crear la clase response, que es la respuesta, el objeto respuesta que nos da el microservicio de Google Books. Para eso hay que crear las clases. Yo puse el video para poder crearlas porque la respuesta es un poco larga y la tenía anotada en otro lenguaje, tenía que ser el traspaso. Así que bueno, la creé, la respuesta es esta. Está todo en TTO. La respuesta de servicio es una lista de ítems donde cada ítem tiene un objeto que se llama volume info, donde a su vez ese objeto tiene un montón de otros objetos. Tiene una lista de autores, una lista de categorías, tiene una descripción, tiene identificadores de industria, las páginas, la cantidad de páginas, la fecha de publicación, la fecha de publicación, el publicador y el título. Y a su vez, este objeto que tiene el identificador y el tipo. Eso es la respuesta. Como le dije, era una respuesta larga. Todo esto, imagínense que tenemos que transformarlo en un libro. En un libro de los que nosotros conocemos. Este book response se tiene que transformar en un libro de nuestro modelo. Por eso los modelos son tan importantes. Los objetos de nuestro modelo son tan importantes en nuestro sistema. Porque esto es lo que realmente tiene que terminar yendo a la base de datos. O sea, estos datos tienen que ir. No todo lo que nos trae el otro servicio. Que son un montón de cosas. Eso en el caso de la respuesta. En el caso de la request, o sea, la información que nosotros damos, tenemos dos opciones. Una opción es crear este objeto request, que adentro tiene el ISBN, que solamente la API externa necesita el ISBN para darnos la información, o directamente pasarle el ISBN. Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. Creo que la más rápida es directamente pasar el ISBN, por el cual no necesitaríamos este book request. Lo voy a eliminar. Ahora sí, vayamos a... Tenemos un montón de clases, vayamos al book client. Estamos acá en book client. Lo que tenemos que hacer en principio es crear el método público, que sea
un método que retorna un book response y vamos a llamarle get book response, que los datos que necesita para hacer esta invocación a este servicio externo es simplemente el ISBN. Si fueran muchos más datos o más complejos, estaría bueno poner un book request, pero como este caso es uno solo, lo vamos a obviar. Bueno, y acá, en toda esta parte, es donde tiene que ir la lógica para hacer la pegada de nuestro sistema a un sistema externo. Hay muchas formas de hacerlo. Hay realmente muchas formas de hacerlo. Y cada uno elige la que más le gusta. Una forma de hacerlo es directamente con el lenguaje nativo, con Java. Inclusive Java 9 tiene una forma un poquito más simple que las versiones anteriores de Java. Otra forma de hacerlo es con una librería externa como, no sé, HTTP. Y otra forma de hacerlo es directamente usando el framework. Spring Boot nos provee un objeto que justamente nos permite hacer una pegada. Ahora, hay dos formas de utilizar este objeto. Podemos directamente crearlo acá. Este objeto se llama RESTEmplate. Directamente podemos crear el objeto acá. RESTEmplate. Punto. Y acá hacemos la pegada, que es un post. O hay otra forma, que es la que se suele usar en las aplicaciones productivas, que es crear un solo RESTEmplate. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos RESTEmplate acá, cada vez que haya una request se va a crear este objeto. Y realmente RESTEmplate por lo general lo quiere tener uno solo en el sistema para ahorrar recursos, pero no solo por eso, para usar la misma configuración para todo el sistema. Justo este RESTEmplate no va a tener realmente una gran configuración porque es simple, es una aplicación chiquita, pero en otras aplicaciones más grandes uno suele ponerle muchas configuraciones al RESTEmplate, suele ponerle filters, suele ponerle un tiempo de timeout y muchas cosas más, inclusive manejar ODs de errores, etc. Y todo eso está bueno tenerlo en un solo lugar. Y todo esto se hace por medio de inyección de dependencias. Hay algunas dependencias que se inyectan de forma diferente a las que estuvimos viendo hasta ahora con components y demás. Hay algunas dependencias que se pueden inyectar por medio de beans. Tal vez en algún momento lo habrán escuchado. Podemos tener o una clase de configuración donde tenemos todos nuestros beans, o, como voy a hacerlo yo ahora, simplemente tener un método acá que sea res. Retornamos un RESTEmplate. Voy a llamar RESTEmplate. Esto retornará un new RESTEmplate. Y a esto, para que sea justamente una dependencia que se usará en otros lados del sistema, lo pongo con @bin. Y veamos ahora cómo esto, si venimos acá, podemos decir que recibimos que boot client va a tener un atributo del tipo RESTEmplate, como creamos recién. El nombre va a ser RESTEmplate, para hacerlo simple. Y vamos a armar justamente el constructor como nos suele indicar las normas de el framework. Y acá vamos a poner AutoWired. Inclusive es posible no tener que AutoWirearlo. Fíjense cómo Spin ya detecta que acá hay un bin y directamente nos redirige. ¿Ven cómo sucede esto? Tal vez algunos se preguntarán, che, ¿y por qué hay dos formas? Una con bin y otra con @component. Fíjense que esto es simplemente una función. Es muy simple, es un método que te retorna un objeto. No tendría sentido crear
una clase que sea RESTEmplate component, que adentro tenga un RESTEmplate. Como directamente nosotros queremos usar el objeto, lo declaramos como bin. En cambio, en situaciones como un servicio encima tiene 8 componentes adentro, o un client que tiene lógica, que tiene comportamiento adentro, que tiene muchos métodos, eso sí se declara con un component, con un service y demás. Pero casos como este, donde directamente necesitamos retornar un objeto, se declara con @bin. Es otra forma de inyectar dependencias. O sea, ven que si no pongo el AutoWire, me lo detecta. Acá me lo está detectando. Y es momento de usarlo. No sé si alguna vez habrán usado RESTEmplate, pero no es tampoco complejo de usar. Usamos RESTEmplate y nos provee un montón de métodos. Un montón. El que nosotros vamos a usar es pose for object, donde si vemos el ID nos empieza a dar alguna señal de lo que necesitaríamos enviar. Una de las cosas que necesitamos enviar es la URL. Y eso es una buena pregunta. ¿De dónde saco la URL? Podemos tenerla en una variable, podemos tenerla directamente acá, o podemos traerlas de las properties. Y acá es donde entra otro pequeño tema rápido de tratar. Vamos a hacerlo fácil. En principio, vamos a hacerlo directamente con una variable. String URL. Y vamos a decir que esta URL siempre es igual. Acá va a ir la URL de Google Books. Y en este momento la voy a copiar y pegar. Entonces dijimos que antes de ir a la parte que se suele usar productivamente, que es utilizar las properties, vamos a hacerlo fácil antes de llegar a eso y directamente poner la URL acá. Más que URL, acá vamos a poner el host y después vamos a formar bien la URL acá abajo. Porque lo que uno suele tener en las properties, que ya vamos a ver qué son, es el host de la API que hay que hacer. Esto yo lo tengo anotado acá. El host de Google Books es el siguiente, es este. Y yo formo la URL de la siguiente forma. URL es igual a el host más el path. Esto es estructuras de URL, siempre suele ser así las estructuras de URL. Tenemos un host, que el host es Google APIs, puede ser otro host, no sé, Mercado Libre, puede ser otro host, o sea, Despegar, la página, y después el path, que es lo que sigue el host, que en este caso es /books, /b1, que es la versión, /volumes, un filtro. Esto es como ellos estructuran su URL, permitiéndonos filtrar por ISBN. Y está faltando obviamente una cosita más, que es el ISBN. Y el ISBN lo traemos desde el parámetro que nos llega en el método. Si fuera un objeto más complejo, como decía, acá vendría otro objeto de otro tipo, seguramente book request, acá, donde tendría muchos datos adentro, si fuera más compleja la consulta. Y iríamos formando la URL con todos esos datos que estarían dentro de book request. Pero como es solamente un SVN, directamente utilizamos directamente el SVN, el objeto directamente. El primer parámetro que necesitaba RESTEmplate para funcionar y para realizar un post
desde nuestra API, desde nuestra aplicación hacia otra aplicación, es la URL. Y la URL ya la tenemos. Lo siguiente que necesita es decirle qué objeto nos devolverá. Y eso lo sabemos. Sabemos que el objeto va a ser book response. Tenemos que ponerle dos puntos. Class. No. Entonces, acá hay que poner el tipo de lo que nos va a responder la API. Y es de tipo book response. Y le ponemos .class para identificar esa clase. Pero ven que rompe. ¿Por qué rompe? Porque no hay que hacer un get. No hay que hacer un post. Había que hacer un get. Por eso rompe. Si quisiéramos hacer un post, habría que mandar un body. Pero acá no estamos mandando body. Estamos directamente haciendo un get. También conceptos de REST. Es importante tener los conocimientos básicos de REST para terminar de entender en profundidad la idea de este video. Entonces, perfecto. Pongo return y ya está. Ya estoy retornando utilizando este objeto, un boot response, porque justamente le dije, che, cuando invoca este URL sé que voy a tener un objeto book response. Por si no quedó claro lo de REST template. REST template es una dependencia que se va a crear una sola vez en todo el sistema. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer new REST template y no hacerlo de beans que vimos un rato, pero cada vez que tengamos una petición, siempre va a estar creando este objeto nuevo. Por performance es mejor tenerlo como un bean, como una dependencia. No solo eso, sino por configuración, porque si nuestro REST template en este caso es simple, pero yo le puedo agregar configuraciones a esto. Si yo necesito agregar configuraciones a mi REST template, que por lo general suele ser así, está bueno tenerlo en un solo lado y no en un montón de lados repetidos. Y si se preguntan ¿por qué acá? Es porque hay dos lugares para generar beans, o acá o en otra clase, en una clase nueva aparte por acá, también a la misma altura de demo application, es decir, adentro de acá, que sea una clase de configuración que tenga un @configuration y ahí se declaran los beans. ¿Por qué no se hace con component? Porque component es para clases que tienen muchos métodos. Component para clases que son servicios, clientes y demás. En este caso es un objeto que ya es parte del sistema, digamos, que viene con Spring y solamente necesitamos una instancia de él, nada más. Simplemente eso. Entonces, ya con esto estamos haciendo la pegada. Ahora, yo les dije que íbamos a ir un chiquitín más allá, que es importante saberlo porque en todas las aplicaciones se usa, que es este host está acá seteado. Está acá en el código. Pero cosas como host, como otros tipos de datos, ciertas configuraciones de Spring van en otro lado y van acá en Application Properties. Más adelante, cuando sigamos configurando más, vamos a seguir viéndolo, pero suele ir el host de los distintos microservicios que nosotros consultamos acá y vamos a ponerlo justamente acá. Vamos a poner books.host y vamos a decir que el host es este. Y ahora, ¿cómo linkeamos este host
con este, para eliminar este. Lo que se hace es, sacamos esto y ahora hay que linkearlo. ¿Cómo lo linkeamos? Lo linkeamos con otra anotación. La anotación es @value y acá tiene que ir lo siguiente de esta forma. Un segundito. A ver si no me estoy viendo nada. Lo consulto. Value. Sí, efectivamente. Como les dije. Va. @value. Entre paréntesis. Signo pesos. Haremos corchetes. Y el nombre del value que justamente corresponde a este. Fíjense como cuando hacemos clic acá nos redirige en donde se está utilizando. Entonces de esta forma estamos inyectando de application properties de las properties de nuestro sistema a nuestro cliente. Y ahora tenemos que llamar a este método desde nuestro servicio, que era el primer paso. Y vamos a hacerlo, vamos a crearnos un método privado para ser un poquito más ordenados. Decimos que vamos a crear un libro, no un book response, un book. O sea, decirle que es create book. Esto necesita solamente el ISBN. Ahí importé el book de nuestro modelo. Y ahora sí, hacemos book client get book response, que necesita el ISBN. Perfecto. Y hasta ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un book response. Ahora, a este book response hay que transformarlo en un book. Entonces hacemos lo siguiente, hacemos new book y empezamos a darle los datos que necesita. En principio necesita el ISBN. Perfecto, le pasamos el ISBN. Necesita el título. Bueno, busquemos dentro de book response. Vamos a book response get items. Voy a obtener el primer ítem, solo primero, get 0. Voy a entrar a get volume porque se acuerdan, muy largo el objeto, y acá obtengo el título. Y creo que inclusive la mejor manera para no estar repitiendo todo esto cada rato es englobar esto en un objeto un poquito más chiquito, porque si no, imagínense si tengo que ahora pedir el autor. ¿Qué pasa? Tengo que repetir otra vez todo esto. Tengo que hacer todo esto otra vez para, en vez del título, devolver el autor. Y encima es más largo todavía porque tiene muchos autores, y yo la verdad necesito solamente el primero que encuentre, por simplicidad. Entonces, para evitarme tener que hacer todo esto, puedo transformar este objeto feo que es la respuesta en un objeto más simple que es mi libro. Y de a poquito lo vamos armando. Mirá, digamos que esto va a ser el volume info. Excelente. Hacemos volume info. Get title. Volume info. Acá tenemos que devolver un autor ahora. Tenemos que devolver. Bueno, tenemos muchos. Hacemos lo mismo. Retornamos el primero. No hay problema. Además del autor, ¿qué más teníamos? Vamos a chequear en books. Tenemos el autor, publicador, fecha de publicación y categoría. Bueno, perfecto. Sigamos transformando este book response en un libro. Vamos de nuevo. Volume info.
Acá me ayuda el IDE, get publisher. Y ahora necesitamos la fecha de publicación. Volumineinfo. Me ayuda el IDE, get publisher date. Y lo mismo pasa con la categoría. Vamos a ver qué tal la categoría. Get description. Vamos a hacerlo. Vamos a acomodar un poquito esto que quedó muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que se lea mejor. Y retornamos el objeto. Por si queda alguna duda, este book response no es algo que yo haya decidido. La API de Google devuelve un objeto de este estilo. O sea, yo no decido que tenga ese formato. Lo devuelve. Cuando vos le pegás a otras APIs, a veces pasa eso. Que vos le pegás a una API y te devuelve un chorizo de información y uno tiene que transformarlo en algo que nos sirva. Nos pasa siempre y va a pasar siempre cuando uno desarrolla. Y justamente este es el caso. Tengo un book response que es un chorizo con un montón de información y bueno, yo lo transformo en un objeto un poquito más simple que me sirve a mí para mi sistema. Entonces, transformamos esa cantidad de datos muy grandes en algo un poco más simple que nos sirve a nosotros, porque no todos los datos nos sirven. Por ejemplo, Book Response tiene un montón de ítems y para ejemplos prácticos, en este caso, a mí me sirve solamente tomar el primero. Así que bueno, si se dieron cuenta, ya tenemos un libro creado, ya tenemos la mitad del trabajo hecho, ya tenemos la mitad de la API terminada. Simplemente hay que hacer esto. Create para llamar a este método privado. Le pasamos person input y de person input, ahora sí, le mandamos el ISBN. Acuérdense que este person input es un método que nos va a dar esta información desde el controller. En el controller nos mandaban por JSON este person input, lo transformamos en un objeto. Este objeto se lo pasamos al servicio y este servicio se lo termina pasando al cliente. Y acá es cuando lo transformamos de person input a solamente ISBN. Y todo esto es, señoras y señores, un libro. Y si se dan cuenta, nosotros ya podemos crear una persona. Miren, persona tiene. Persona input tiene un nombre. Tiene un DNI. Y tiene una data. Pero además tenía otra cosa más, persona. Tenía un libro. Y el libro ya lo tenemos. A ver qué nos está faltando. Tenemos nombre, DNI, edad, libro. Y acá nos dice que la edad debe ser de... A ver, ¿qué está faltando? Un segundito. Ah, claro, nos está faltando año. Y si nos damos cuenta ya tenemos una persona creada. Ojo, acá falta una cosa. Falta que a esta persona la guardemos en la base de datos. Pero en principio podríamos no guardarla a la base de datos. Podríamos directamente retornarla. Este controller ya funcionaría si nosotros le pegamos por medio de Postman a barra people. Vamos a estar retornando a la persona que creamos. O sea, hasta ahora ya hicimos todo esto. Hicimos
esto, hicimos esto, volvió la información, llegó acá, no lo guardamos todavía, pero ya podemos retornar a esa persona que creamos. Solamente falta guardarla en nuestra base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora.